Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Acuña Platero. La siguiente presentación tiene como fin mostrarles a ustedes una de las técnicas de levantamiento de requerimientos, como lo es los casos de uso. Primero que todo, un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario. Esto es lo que lo hace interesante y es que los mismos usuarios son los que detallan en sí qué es lo que necesitan que el sistema haga para ellos y lo plasman, en este caso en una pequeña plantilla para que sea recibido por el equipo de desarrollo, por los desarrolladores y se pueda, digamos, llevar a cabo. En otras palabras, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento, que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Acá vemos una representación gráfica de un diagrama de caso de uso, que es también una de las características de los mismos casos de uso y es una ayuda para comprender un poco ese mismo caso de uso. Normalmente, en los casos de uso se evita el empleo de jergas técnicas, prefiriendo en su lugar un lenguaje más cercano al usuario final. En ocasiones, se utiliza a usuarios sin experiencia junto a los analistas para el desarrollo de los casos de uso. Esta técnica actualmente es avalada y es utilizada mucho en metodologías ágiles, en donde el mismo usuario, con su vocabulario, sin conocer mucho de la parte informática, plasma la necesidad que tiene en cuanto a lo que el sistema debe hacer para que él pueda ejecutar alguna tarea. Mm, Como lo dice acá, no se necesita un lenguaje técnico, simplemente especificado directamente como el usuario final lo entiende, lo asimila y de esa forma pues lo plasma. Un caso de uso debe describir una tarea del negocio que sirva a una meta del mismo negocio, debe tener un nivel apropiado del detalle y debe ser bastante sencillo como para que un desarrollador lo entienda y lo pueda elaborar rápidamente. No es complicado plasmar un caso de uso, simplemente es de cuidado y tener cierto conocimiento en sí de lo que se requiere la aplicación o el sistema haga para nosotros. Algunas situaciones que pueden darse dentro de los casos de usuario. Un actor se comunica con un caso de uso. Eh, Como hablamos anteriormente, hablamos de un actor principal, actor primario, eh, en donde es la misma persona el que inicia la comunicación con el sistema. También tenemos otro actor que es el actor secundario, que es cuando el mismo sistema será el que inicie la comunicación. Un caso de uso extiende a otro caso de uso. Hablamos es cuando el caso de uso que yo estoy plasmando requiere de un valor adicional. En este caso también podría ser otro caso de uso para que mi objetivo se cumpla. Y hay otra situación que es un caso de uso utiliza a otro caso de uso. En este caso utilizamos una palabra reservada que es el include, en donde estamos diciendo que el primer caso de uso incluye a otro caso de uso que es el que me complementa el caso de uso principal que yo tengo. Y a su vez hace que sin este segundo caso tal vez no se cumpla el objetivo que yo quiero plasmar con mi caso principal. Algunas de las ventajas que tienen los casos de uso son la técnica de caso de uso tiene éxito en sistemas interactivos, ya que expresa la intención que tiene el actor, en este caso el usuario, al hacer uso del sistema.
Como técnica de extracción de requerimiento, permite que el analista se centre en las necesidades del usuario. ¿Qué espera éste lograr al utilizar el sistema? Evitando que la gente especializada en informática dirija la funcionalidad del mismo sistema basándose solamente en criterios tecnológicos. Esto lo hace, digamos, como nombramos anteriormente, un poco más llevadero para la parte del usuario, donde él mismo es el que plasma la necesidad con sus palabras, haciéndose entender un poco lo que requiere que el sistema haga por él. Identifica requerimientos estancados dentro de un conjunto de requerimientos. A medida en que vayamos trabajando más casos de uso, podemos ir determinando otros requerimientos que o los teníamos quietos, no lo teníamos inicialmente catalogados como un requerimiento, o simplemente encontramos nuevos requerimientos que van atados a un caso de uso que ya hemos identificado. Permite representar más de un rol para cada afectado. O sea, tenemos muchos actores alrededor de los casos de uso. El lenguaje que utilizan es común y entendible para el usuario. Pues, en medida en que el mismo usuario es el que plasma el caso de uso, pues es entendible para él cómo va a ser la funcionalidad que va a utilizar el sistema. Algunas de las limitaciones que tienen los casos de uso son las siguientes. Los casos de uso pueden ser útiles para establecer requisitos de comportamiento, pero no establecen completamente los requisitos funcionales ni permiten determinar los requisitos no funcionales. Estas son las limitantes que tienen los casos de uso. Establecen, digamos, los parámetros de comportamiento que es su fin, que es el objetivo de los casos de uso, pero a su vez deja otros factores importantes en el análisis de requerimientos, como es determinar aquellos requisitos que intervienen directamente en las funciones de nuestro sistema y aquellos que no lo hacen. Los casos de uso deben complementarse con información adicional como reglas de negocio, requisitos no funcionales, diccionario de datos que complementen los requerimientos del sistema. Básicamente los casos de uso nos muestran inicialmente qué es lo que yo necesito que haga el sistema para que me arroje algún resultado. Adicional, para pues, el equipo de desarrollo se necesita tener otros mecanismos, otras herramientas que complementen esos casos de uso. En sistemas grandes toman mucho tiempo para definir todos los casos de uso, eso es verdad. Un sistema grande nos pueden salir cualquier cantidad de casos de uso y que a su vez tanto elaborarlos como entenderlos y asimilarlos por el equipo de desarrollo puede gastar mucho tiempo. El análisis de calidad depende de cómo se haya realizado la descripción inicial del caso de uso. Depende, digamos, cómo se plasmó desde un comienzo el caso de uso. Ya sabemos que se hace en lenguaje no técnico, pero que debe ser entendible por la parte de desarrollo. Los desarrolladores son capaces de comprender lo que el usuario plasma y para eso se hace, digamos, conjuntamente estos desarrollos de estos planteamientos de los casos de uso. Buenas prácticas y recomendaciones de uso. Los casos de uso, como el resto de los requisitos, deben tener una redacción cuidadosa para evitar problemas de interpretación. El caso de uso debe describir qué debe hacer el sistema a desarrollar en su interacción con los actores y no cómo debe hacerlo. Es decir, debe describir solo comportamiento observable externamente, sin entrar a la funcionalidad interna del sistema. Nosotros como usuarios muchas veces no nos preocupamos de cómo está estructurado esta característica del sistema, cómo fue elaborado internamente la aplicación, qué metodología se utilizó, qué framework los desarrolladores utilizaron para hacer la aplicación. Simplemente lo que nosotros queremos como usuarios es ver lo que el sistema nos está ofreciendo
interactuar con él y obtener algún resultado. El nombre del caso de uso debe ilustrar el objetivo que pretende alcanzar el actor al realizarlo. Todos los casos de uso pues tienen un nombre, tienen un título, y ese título es el objetivo como tal de mi caso de uso. Ya con ese nombre, el equipo de desarrollo, el desarrollador, pues ya se hace una idea de lo que en sí el usuario quiere para su sistema. El caso de uso debe describir interacciones con los actores sin hacer referencias explícitas a elementos concretos de la interfaz de usuario del sistema a desarrollar. En otras palabras, lo que hablábamos en el ítem 2, ¿no? El usuario no interviene en cómo se va a desarrollar ese caso de uso. Simplemente lo plasma y ya le deja la demás tarea pues al equipo de desarrollo. Este es un ejemplo de un caso de uso tradicional. Es una especie de plantilla en donde pues tiene ya unos parámetros establecidos, como es el caso de uso. El caso de uso pues va enumerado para que sea digamos de fácil trabajo por el equipo de desarrollo. Lleva unas fuentes que son digamos los interesados quienes proporcionan la información de la funcionalidad, en este caso los usuarios. Hay unos actores, sí, que pueden digamos especificar, y tiene otra serie de características como descripción, el flujo básico, los flujos alternos, las precondiciones, poscondiciones, requerimientos trazados, puntos de inclusión, puntos de extensión y algunas notas. Y aquí ya vemos un caso de uso ya completamente diligenciado. En la parte de arriba, pues como hablábamos, un código de identificación y un título, que como lo nombrábamos es el objetivo pues de nuestro caso de uso. La versión, pues podemos tener versionamiento para diferentes casos de uso, porque pueden haber cambios, ¿no? A medida en que se va desarrollando el caso de uso, que se va plasmando, pues yo puedo hacer algún cambio para que el objetivo como tal pues se cumpla de la mejor manera. Unas dependencias, si nuestro caso de uso pues depende pues de algunos factores, ya sean internos o externos de nuestro sistema, las debemos también de relacionar para que se tengan en cuenta. Unas precondiciones para que tanto el caso de uso como el usuario, como el actor puedan llevar a cabo la funcionalidad que se plasma en el caso de uso. Deben tenerse en cuenta algunas precondiciones que también es bueno que se tengan en cuenta dentro del caso de uso. Una descripción es pues en pocas palabras qué debe hacer el sistema para el usuario, y es la que yo debo plantear como usuario del sistema con mi lenguaje no técnico, que me da, digamos, en términos generales, lo que yo quiero que el sistema me arroje al final de alguna acción. Y luego siguen las secuencias normales, ¿no? Los paso a paso de qué es lo que yo debo hacer como usuario para interactuar con el sistema, cómo debo avanzar en acción para que, de acción en acción para que pueda llegar al objetivo. Acá continuamos con una serie de acciones. Enseguida tenemos una postcondición, porque así como hay condiciones, como hay precondiciones, también tenemos postcondiciones, que son las que obtenemos después de que ya hemos desarrollado completamente nuestro caso de uso, y que también debemos tener en cuenta para que pues la salida o la acción ejecutada pues sea la correcta. Algunas excepciones en algunos pasos que hemos identificado anteriormente, puede haber algún tipo de excepciones que es bueno que se planteen dentro del caso de uso para que el usuario las tenga presentes y sepa
que si va a ser determinada acción podría tener esta algún tipo de excepción implícita. Algunos comentarios finales, simplemente como observaciones adicionales que no se plantearon dentro de lo que lleva el caso de usuario, se pueden establecer al final del mismo caso de usuario y simplemente cuentan como alguna observación adicional. Bueno, estas son algunas referencias que se utilizaron para esta presentación. Espero pues que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.